Bueno, estaremos terminando en esta mañana la redención consumada y estaremos hablando, y estamos en la naturaleza de la expiación, y hoy hablaremos acerca de la redención. Y cuando hablamos de la redención, estamos hablando más que una liberación. Es un término en el griego que nos habla de compra o de rescate. El rescate es lograr una liberación mediante el pago de un precio. La obra de Cristo es una obra de rescate, que dar su vida fue el precio del rescate, que su rescate fue de naturaleza sustitutiva. Entonces, ese rescate es el que provee libertad, y es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Todo aquel que está en Cristo tiene una libertad gloriosa, porque nuestro Señor es glorioso. Una libertad lograda por nuestro Señor Jesucristo. Si usted logra ver ahí, en ese cuadrito, tenemos las palabras que encontramos básicamente en el Nuevo Testamento en griego para la palabra redención. Entonces ustedes pueden ver ahí que la primera que aparece es exagorazo, que redimir, que nos habla de comprar o pagar un rescate. Esa palabra aparece en Gálatas 3:13, en Gálatas 4:5 y, para tal vez asombro de muchos, en Efesios 5:16 y Colosenses 4:5, refiriéndose al tiempo, de redimir el tiempo. Pero exagorazo. Después tenemos la palabra redención, apulotrosis, que es liberar por el pago de un rescate. Esa la encontramos en Colosenses capítulo 1 versículo 14, en Romanos 8:23 y Romanos 3:24. Y después tenemos la palabra rescate, lutrón, que es pago o ofrenda por la expiación. Esa la encontramos en Mateo 20:28 y Marcos 10:45, cuando Jesucristo habló de su venida, la razón de su venida, para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, estas palabras están relacionadas a la palabra o a toda la obra de expiación de Cristo en cuanto a la redención que encontramos en la palabra del Señor. ¿De qué manera o de qué nos rescató Cristo? ¿De qué nos rescató Cristo? Porque se habla de un rescate. Se habla de un rescate. ¿De qué nos rescató Cristo? Entonces, lo primero que debemos de saber, que Él nos rescató de la maldición de la ley. ¿A qué nos referimos con esto? Es la ira o el desagrado que se encuentra sobre cada infracción o violación de las demandas de la ley. Es la sanción penal o la sentencia de condenación que hay al quebrantar uno de sus mandamientos. De la maldición de la ley. Todos y cada uno de los seres humanos, hemos quebrantado la ley de Dios, y todos los seres humanos estamos bajo el juicio de Dios. La ley de Dios refleja su carácter justo, santo y bueno, dice la palabra del Señor. Esa ley muestra nuestra condición delante de Dios como pecadores caídos. Esa ley de Dios que ningún ser humano puede omitir. Si nosotros hablamos con una persona, nosotros no tenemos que poner en duda que esa persona es pecadora. Todos son pecadores. Y llegamos con la confianza de que la Biblia nos dice que todos somos pecadores. Niños, mujeres, hombres, todos son pecadores delante de Dios. Grandes o pequeños, ricos o pobres. Y podemos hablarles de no matar, de no robar, de no adulterar, de no codiciar, sabiendo que el Señor ha puesto esa ley en cada uno de los seres humanos y que sus conciencias les acusarán. Nunca lleguemos a las personas haciéndoles pensar que son buenos. Nunca. Hagámosles ver que son pecadores, al igual que nosotros. Al igual que nosotros.
Él es el dador de la ley, dice la Biblia. Si vamos a Deuteronomio capítulo 28, momento, versículo 15, Deuteronomio 28, 15. Dice lo siguiente, Dios hablando al pueblo de Israel, dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Para cumplir todos, no algunos, todos los mandamientos del Señor. En la parte del contexto de este verso, en los versos anteriores, el Señor primero había hablado de sus bendiciones. Entonces solo hay dos posibilidades: o bendiciones o maldiciones. Si usted no puede cumplir todos los mandamientos del Señor, ¿qué es lo que vendrá? Maldiciones. Maldiciones. Maldito. Entonces, esas maldiciones han alcanzado a todos los seres humanos. Busquemos Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Versículos del 10 al 11. Dice así la Biblia: pero cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y eso es solo un ejemplo. Solo un ejemplo. Porque de alguna manera u otra, todos hemos pecado. Todos hemos quebrantado la ley de Dios. Al ser expuestos a la ley de Dios, vemos nuestra impotencia. Yo no puedo cumplir esto. Yo no puedo cumplir esta ley perfecta y santa de Dios. Vemos nuestro pecado al quebrantar su ley, y todo orgullo es descubierto, ya que nos expone a nuestra falsa justicia. Ay, es que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo por esto voy a alcanzar esto. Falsas justicias delante de Dios. Así que la maldición de la ley está sobre todo ser humano, y según la Biblia en Romanos 3, 19 y 20, todos están bajo el juicio de Dios. No hay nadie que no esté bajo el juicio de Dios. Entonces, ¿en qué sentido Cristo se hizo maldición para rescatar a muchos? Vamos a buscar Gálatas capítulo 3, porque este pasaje es importante en nuestro estudio. Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 13, dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley, hacer obras, que confían en ellas para su justicia, están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces la pregunta: ¿en qué sentido se hizo Cristo maldición para rescatar a muchos? Y de esto nosotros tenemos que tener cuidado cuando hablamos de estas cosas. ¿Por qué? Porque podemos, no está ahí anotado, pero si usted quiere después verlo, está en 1 Corintios 12:3, dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Todo cristiano, todo creyente jamás va a llamar a Cristo anatema o maldición. Eso pueden hacer los que no conocen de Cristo, pero los que conocen de Cristo jamás podrían llamar a Cristo maldición. Entonces, ¿en qué sentido Cristo se hizo maldición por nosotros? Según Gálatas capítulo 3, versículo 13. ¿En qué sentido? Siendo Cristo santo, puro y perfecto, ¿en qué sentido se nos habla esto? Bueno,
Para eso nosotros tenemos que entonces ir a la Biblia y buscar Isaías 53:6, que nos aclara en qué sentido él fue hecho maldición. Dice la Biblia: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Entonces, cuando hablamos de que Cristo se hizo maldición, no significa que Él es maldito, jamás es esto, sino lo que da a entender es que Dios Padre puso sobre su Hijo el pecado, toda la sanción penal de su pueblo por no haber cumplido perfectamente la ley. Eso es lo que está diciendo. Dios el Padre puso toda esa sanción sobre su Hijo, porque su pueblo no pudo hacerlo. Entonces, de esta manera, Cristo en su sacrificio nos liberta de la maldición, de la condenación, de la sentencia que había al no cumplir perfectamente la ley. Me estoy dando a entender, no sé, a veces estas cosas son un poco profundas. O sea, había una maldición por no cumplir la ley. ¿Estamos claros en eso? O sea, Dios mismo la dio. Ningún ser humano la ha podido cumplir, pero solo los que están en Cristo, por el sacrificio del Cristo, llevó esa sentencia por no haber cumplido. ¿Qué pasa entonces cuando no hay maldición? Cuando la maldición es quitada, ¿qué es lo que sucede? Habíamos visto en Deuteronomio que solo había dos opciones, ¿o qué? O maldición, ¿o qué? O bendición. Veamos Gálatas capítulo 3, versículo dice 14: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Esa bendición, la bendición de la promesa de confiar en un Redentor, vendría para el pueblo de Dios. Entonces, recordemos que la ley fue dada al pueblo de Israel después de que él fue sacado de Egipto. Entonces, es la bendición de la salvación, la bendición de la promesa de un Redentor, de uno que vendría a morir por su pueblo. Esa bendición es la que ahora tenemos en Cristo, porque Cristo cumplió perfectamente todas las demandas de la ley, y además de eso, Él pagó por su pueblo que no había podido cumplir esa ley. Entonces queda claro totalmente que Cristo se hizo maldición en ese sentido, al Él pagar por la culpa, pagar esa maldición. De hecho, el verso 14 dice: para que en Cristo Jesús, el verso 13, Cristo nos redimió, vean lo que dice ahí, nos libertó de la maldición, exegorazo, de la maldición de la ley hecha por nosotros, maldición, o sea, por no haber cumplido. Porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Qué es lo que quiere decir esta última parte? Nada más como aclaración. En el Antiguo Testamento, cuando una persona hacía algo digno de muerte, era matado, según la palabra de Dios. Esa persona muerta era colgada en un madero para mostrar su maldad, lo que esa persona había hecho, un maldito. Pero en Cristo, a Cristo no le colgaron muerto en la cruz, a Cristo le colgaron ¿de qué manera? Vivo. Entonces Pablo lo que está diciendo: si ese hombre era maldito al haber hecho esa maldad, muerto y colgado en una cruz, en un madero en el Antiguo Testamento, ¿cuánto más Cristo por nosotros pagó completamente al estar vivo en esa cruz? ¿Cuánto más Él se hizo maldición por su pueblo a llevar la sentencia penal que había para su pueblo? Eso es lo que está Pablo diciendo. Esto, vean la gran diferencia, pero la maravillosa gloria de Cristo al cumplir por su pueblo todas las demandas de la ley y cumplir perfectamente todo y llevar esa sentencia. Entonces, espero que haya quedado claro. Cristo pagó. Él llevó la sentencia completamente. Entonces, no quedó un vestigio de maldición para su pueblo.
solo la bendición de la justicia por la fe. Cuando usted piensa en esto, dice, qué maravilloso lo que Cristo hizo, porque no lo hizo solo por uno, lo hizo por todo su pueblo. Él llevó toda la sentencia. Entonces, podemos buscar Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5, que aún más nos amplía un poco más de esto. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, enviando a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción ¿de qué? De hijos. ¿Ven? Él nos redimió de eso. Entonces, Cristo llevó la maldición para aquellos que son su pueblo. Sí, ayúdenme por favor, gracias. Ok, entonces ahora ya no hay maldición, sino que Cristo cumplió toda la ley, como lo vemos en la palabra del Señor. ¿De qué más nos redimió Cristo? Cristo nos redimió de la ley ceremonial. ¿Qué significa esto de la ley ceremonial? Bueno, en el Antiguo Testamento nosotros encontramos cómo Dios había establecido sacrificios por el pecado. Había establecido todo un ritual por el cual los hombres debían acercarse a Dios, llevar un sacrificio, llevar un cordero, llevar un becerro, llevarlo al sacerdote, uno para expiación y otro para reconciliación, que nosotros eso ya lo vimos, para que fuera en lugar de él. Entonces, el día que Cristo murió en la cruz del Calvario, la Biblia nos dice en los evangelios que el velo del templo fue roto de arriba a abajo. Ya no necesitamos más rituales, ya no se necesita sacerdote, ya no se necesitan corderos, ya no se necesitan ese tipo de actividades que Dios había establecido, porque Cristo mismo abolió con su muerte totalmente toda la ceremonia que se hacía. Ya no se necesita un templo, ya no. Cristo es nuestro Señor. Esa iglesia es el cuerpo de Cristo. Ya no se necesita más templo, ya no se necesita llevar un cordero, porque Cristo lo hizo perfectamente. Busquemos Hebreos capítulo 9, versículo 24 al 27. Hebreos capítulo 9, versículos 24 al 27 nos dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para todos los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que él esperan. Versículos 1 y 2 del capítulo 10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Qué es lo que está diciendo? Si eso hubiera sido valioso en el Antiguo Testamento, entonces todavía seguirían, pero no tienen valor, porque viniendo Cristo, Él entró en la misma presencia de Dios y se ofreció a sí mismo. Todo ritual y todo sacrificio ya no es necesario. Entonces, ¿de qué nos redimió Cristo? De la ley ceremonial. Nos ha redimido de la maldición del pecado, de la ley ceremonial. ¿De qué más nos ha redimido Cristo? Gracias. Otra cosa de la ley de las obras. Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos 5, 19.
Dice así por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la desobediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, Cristo nos redimió de la necesidad de guardar la ley como condición de nuestra justificación y aceptación de parte de Dios. Ya nadie tiene que guardar la ley para lograr justificación, justo delante de Dios, limpio. No, ya no hay que guardarlo de esa forma. Y todos los que están confiando en eso, en sus obras, en guardar leyes, no alcanzarán la vida eterna, sino la condenación. Sin esta redención de las obras no puede haber justificación ni redención. Sin esta redención de las obras, Cristo nos redimió, Él lo hizo todo por nosotros. La obediencia de Cristo, su cumplimiento de ley, tanto en su parte negativa como positiva, ha logrado nuestra salvación. Entonces, ¿de qué manera, nada más como aclaración, nosotros tenemos la ley hoy? ¿Cuál es la necesidad de la ley? Si Cristo nos redimió de la maldición, nos redimió de la ley ceremonial, nos redimió de las obras de la ley, ¿para qué sirve la ley entonces? La ley sirve para el pueblo de Dios como una regla de vida. Como una regla de vida. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24. Primera de Juan 2:4, perdón. Dice así: el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Quiere usted saber si usted está en Cristo? ¿Cómo sé yo si yo estoy en Cristo? Una de las evidencias es que usted guarda los mandamientos de Dios. Es una regla de vida para usted, una regla de vida de nuestro Dios. El pacto confirma esta realidad del nuevo pacto cuando Dios pone su ley en nuestra mente y corazones. Y también igualmente nos lleva a ver nuestra condición delante de Dios. Ningún creyente va a despreciar la bendita palabra y la ley del Señor. Pero para todo aquel que está sin Cristo es necesaria, a causa de nuestra condición pecaminosa, para mostrar nuestra maldad y nuestra necesidad del Señor. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Solo vamos a leer y 1 Timoteo 1 del 8 al 11 pueden leerlo después. Okay. Dice Gálatas 3, 19, dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, una nodriza para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, esa es la necesidad de la ley. Necesitamos la ley y el evangelio. La ley nos acusa, el evangelio nos lleva a la justificación. Necesitamos la ley del Señor. Todos la necesitamos. Entonces, ¿puede ayudarme, por favor? Gracias. Entonces, uno más, por favor. ¿Qué significa no estar bajo la ley? ¿Qué significa no estar bajo la ley? Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces alguien podría decir: ya el Señor me redimió. Vea ese pasaje en Romanos 6:14. Ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia, no necesito la ley. ¿Qué significa ese pasaje? ¿Es correcto que alguien pueda hablar así, decir tal cosa? ¿Qué es lo que significa un pasaje como ese? Si nosotros vemos el contexto de ese pasaje, obviamente no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que ya no estamos bajo la esclavitud del pecado, sino bajo la gracia de nuestro Dios. Eso es lo que está diciendo en el contexto de ese pasaje. Entonces tenemos que tener cuidado acerca de pasajes como esos. Otro pasaje es Gálatas 5:18. Pues si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué significa? Y está hablándole al pueblo de Dios. Eso lo que significa es esto:
Muchos usando este pasaje hablan del espíritu y quieren ignorar la ley de Dios. No, es que nosotros somos espirituales, ya no necesitamos la ley del Señor. Andamos tan alto, pero tan alto en el espíritu que ya no necesitamos la ley de Dios. Este pasaje debe entenderse a la luz del contexto, y es que no dependemos de la ley para alcanzar justificación. El hombre sin Cristo no puede cumplir los mandamientos de Dios, pero la persona regenerada en quien habita el Espíritu de Dios está capacitado para desechar todo pecado y cumplir todo lo que Dios quiere. En ese sentido, estamos en el Espíritu y no bajo la ley, porque sin Cristo no podríamos cumplir nada. Es por Cristo y por su Espíritu que podemos cumplir su ley y desechar todo pecado. En ese sentido. Entonces, cuidado con estas cosas, por favor. Entonces, otra de las cosas que nosotros vemos en cuanto a la redención es la redención del pecado. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 15, versículo 56. 1 Corintios 15, 56. Dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Entonces dice que la fuerza o poder del pecado es la ley. Si no hay ley que nos acuse, entonces no hay culpable y no hay condenación. La Biblia en pasajes como Colosenses 1:14 nos dice que fue la sangre de Cristo que logró nuestra redención. El sacrificio era requerido, según lo vemos en el Antiguo Testamento, el derramamiento de sangre. Y esto debía hacerse por medio de la muerte. Solo el sacerdote podía hacer tal cosa. Entonces busquemos Hebreos capítulo 9, versículo 12. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Ahí tenemos también, los tenemos ahí proyectados. Dice así: y no por la sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué tipo de redención? Eterna redención. Entonces, en nada podemos comparar los sacrificios del Antiguo Testamento a la obra de Cristo, pero hay un sentido en que nosotros vemos esa sombra. ¿Cuál era? La muerte. Había que matar. Había un derramamiento, y cuando la Biblia nos dice de la sangre de Cristo como nuestra redención, como ya alguna vez se lo he explicado, es que Cristo derramó toda su sangre. Bueno, no la sabemos. Lo que estamos hablando es que hubo muerte. En ese sentido, cuando se habla de la sangre de Cristo, es la muerte de Cristo. Cuando una persona llevaba un corderito al sacerdote, no le decía: mire, córtele aquí la patita y sáquele un poquito de sangre, y ya con eso rocía ahí el propiciatorio y estamos listos. No, es que tenía que morir, porque era por mí que moría ese cordero. Había que libertar al pecador de su culpa. Había muerte entonces, en ese sentido. Entonces, su propia sangre, dice Hebreos capítulo 9, versículo 12, la sangre de Cristo. Apocalipsis 5, 9. Y cantaban un cántico nuevo, un nuevo cántico, diciendo: solo los que tienen nueva vida pueden cantar un cántico nuevo o un nuevo cántico. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Y con qué? Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Qué maravilloso es esto. Nada más, porque no sé si lo voy a mencionar después o no, se me va a olvidar. Este pasaje es muy claro. Al diablo no se le pagó ningún precio para libertarnos. ¿Se lo pagó a quién? A Dios, ahí dice, ¿verdad? Pero es con su sangre que Él nos ha redimido. Esta redención es de carácter perpetuo. Efesios capítulo 4, versículo 30 nos dice de eso. También nosotros lo hemos visto ya en unos pasajes. ¿Por qué hablamos de ser redimidos de la culpa del pecado? Podemos buscar Levítico capítulo 6, versículo 6.
¿Por qué estoy haciendo esta pregunta? Le voy a decir por qué. Porque en muchos pasajes de la Biblia dice que somos redimidos de nuestros pecados por la sangre de Cristo. Un ejemplo es Colosenses capítulo 1, versículo 14. ¿Dice la Biblia algo acerca de la culpa? ¿Somos redimidos de la culpa o del pecado? ¿De qué? ¿Cómo es eso? Levítico capítulo 6, versículo 6. Y para expiación de su culpa traerá Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote. ¿Para qué? Para la expiación. Entonces nosotros vemos desde el Antiguo Testamento que el sacrificio que se llevaba al sacerdote debía ser para expiación de esa persona por la culpa de sus pecados. Es culpable delante de Dios. Entonces, aunque muchos pasajes nosotros podemos encontrar en el Nuevo Testamento que hablan de Cristo redimiéndonos del pecado, nosotros entendemos que es que Él nos está redimiendo de la culpabilidad del pecado. Busquemos Santiago capítulo 2, versículo 10. Miren cómo este pasaje nos habla de que hay culpabilidad en nosotros, en todos los seres humanos. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace ¿qué? Culpable de todo. Si nosotros leemos Romanos, el libro de Romanos con calma, los primeros capítulos nos hacen ver nuestra culpabilidad y que estamos bajo la ira de Dios, bajo el juicio de Dios, que estamos en condenación. Y aunque no aparezca la palabra culpa en muchos lugares, esa es la connotación, el sentido que lleva. Culpa por nuestros pecados, como pecadores, como aquellos que han ofendido y quebrantado la santa ley de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe. Eso es culpable, es delincuente de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, en ese sentido es que nosotros entendemos estas cosas. Por favor, en el Nuevo Testamento se usan básicamente 3 palabras para hablar de culpa. Una es en Hechos, como aparece ahí, que habla de la palabra que es reo o culpable o es responsable. También la encontramos cuando se habla de la cena del Señor, de aquellos que la toman indignamente. Opelio, que es deuda o obligación, que la encontramos en Romanos capítulo 4, versículo 4. Y la otra palabra es aitía, que es motivo de castigo o acusación. Y era cuando Pilato dijo de Cristo, no veo en este ninguna mal. Ese es el sentido. O sea, no hallo culpa en él. Son 3 palabras que en el Nuevo Testamento encontramos para culpa. Entonces, todo hombre es culpable delante de Dios por su pecado, y esta culpabilidad la heredamos de Adán por su desobediencia. Y si bien heredamos este pecado y culpabilidad, cada uno dará cuenta a Dios por su propia maldad revelada. Cada cual se apartó por su camino, dice la Biblia. Todos nos descarriamos como ovejas, culpables, pero cada cual se descarrió. Cada uno dará cuenta a Dios por su propia culpabilidad. ¿Cómo se llega a ser bienaventurado? ¿Cómo se llega a no ser culpable? Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8. Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice así la Biblia, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas
y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecados. Hay una bienaventuranza que solamente tienen aquellos que no son culpables de pecado. ¿Y cómo se logra esta bienaventuranza? Solamente se logra por medio de la redención de Cristo en su sangre por los suyos. Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos 20, 28. Mire, hay muchos pasajes ahí que yo he anotado. No todos los podemos ver porque no nos daría el tiempo, pero usted puede anotarlos. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó, Él libertó. ¿Por qué? Por su propia sangre, por su propia sangre. Entonces, la mayoría de los pasajes que hablan de esta redención de Cristo lo hacen en referencia a su sangre o a su muerte por el pecado de su pueblo. Entonces, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, es en Cristo que podemos ser hallados sin culpa, al creer en el sacrificio sustitutivo de Cristo para el pecador. Buscamos Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 23 al 26. Todos estos pasajes nos hablan de estas verdades. Romanos 3, 23 al 26 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es ¿de qué? De la fe de Jesús. Solamente aquellos que son de la fe de Jesús, solamente esos son redimidos por el Señor Jesucristo. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de que hemos sido redimidos por el sacrificio de Cristo de nuestros pecados, no significa que ya no pecamos. ¿Sabía usted eso? Hemos sido redimidos del pecado. ¿Significa eso que ya no pecamos? En ninguna manera. Podríamos y estamos pecando al decir que ya no pecamos. Estaríamos mintiendo y haciendo a Dios mentiroso. Cuando hablamos entonces de que el Señor nos ha redimido de nuestros pecados, hablamos que Él nos ha redimido de la culpa de nuestros pecados. Y eso es lo que decimos. En Cristo las personas tienen completa seguridad de que su culpa ha sido pagada por el sacrificio sustitutivo de Cristo. Ya no hay condenación ni acusación. Tenemos eterna redención. La redención del poder del pecado. Entonces se habla de ella como el aspecto triunfal, y con esto terminamos en esta mañana, de la redención en la obra consumada de Cristo. ¿Qué es lo que logra nuestra liberación del poder del pecado? Toda persona que no está en Cristo está atada a un poder. No puede, no ama a Dios, no ama su ley. Hace lo que su corazón y su mente le dictan en desobediencia a toda la voluntad de Dios. ¿Cómo logra una persona libertad? ¿Cómo logra una persona libertad? Yéndose a algún bosque allá a meditar, tomando pastillas para calmar su conciencia, haciendo obras y ayudando a los niños pobres de todo el mundo. ¿Cómo logra una persona libertad del poder del pecado? ¿Cómo lo logra? ¿Cómo logra ser una persona que ya no desea ofender a Dios, sino amar a Dios con todo su corazón? ¿Qué es lo que logra la liberación del poder del pecado? Entonces hay varios pasajes que nos hablan de esta libertad. Y yo quiero solamente tocar Romanos capítulo 6 y dos pasajes.
Versículo 6 y versículo 11. Por favor. Dice así Romanos capítulo 6, versículos 6 y 11. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que logra que una persona sea libre en Cristo? Estar unido a Cristo, nada más. ¿En dónde? En su muerte y en su resurrección. Aquel momento en la cruz del Calvario, cuando una persona cree en Jesucristo como su Señor y su Salvador, de una manera que escapa a nuestro entendimiento, por el mismo poder de Dios, por su Espíritu mismo Santo, somos llevados a Cristo. Y de esa forma espiritual y por la fe se da muerte a esos deseos que hay en el corazón y en la mente que se oponen a Dios, a esa inclinación del corazón que desea pecar o en la práctica del pecado. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, unido a Cristo. La única forma que una persona puede tener libertad de sus pecados, de la esclavitud, es estar unido a Cristo. Mire, no lo lleve a pasear para ver si se despeja, llévelo a Cristo. Llévelos a Cristo. Llevemos las personas a Cristo, porque solamente unidos a Cristo en su muerte y su resurrección es como una persona puede tener libertad del pecado. No hay otra forma. Es la verdad del Evangelio. Creemos por la fe que somos salvos por gracia y que no hay condenación, no hay culpa, no hay ira, sino paz, reconciliación con Dios. Ya el pecado ya no es nuestro rey. Ya no tememos a la muerte. ¿Sabe que la persona que está sin Cristo teme a la muerte? Pero el que está en Cristo ya no tiene que tener ningún temor, porque Cristo ha vencido la muerte. Él ha vencido. Él ha vencido. El aguijón. Ya no hay veneno. Cristo lo venció. Cristo lo absorbió. Cristo venció. Y no solamente eso, no solamente nos libertó de esa esclavitud al pecado al unirnos a Él y al darnos una nueva vida en su resurrección, sino también somos libres de toda esclavitud y poder que pueda tener Satanás sobre nosotros. Porque Cristo despedazó, Cristo triunfó en la cruz del Calvario sobre las potestades, como nos dice la Biblia en Colosenses. Él nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ya no hay ningún poder sobre nosotros entonces. Es en virtud de la victoria obtenida sobre la muerte y sobre sus enemigos, y unido a Cristo en su muerte y su resurrección, es que somos libertados de la esclavitud del pecado y del poder esclavizante de Satanás. Por favor. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un consuelo. ¿Cuál es el consuelo para esta mañana de todo esto lo que hemos visto? Hermanos, debemos de darle la gloria al Señor. Porque para los hombres, para cada uno de nosotros es imposible lograr esto que nosotros hemos visto, la redención. Esto es algo de Dios nada más. Tener libertad, tener redención, no más maldito, no más obras para lograr justificación, no más ceremonias, no más culpa, no más libertad en Cristo. Esto es algo maravilloso. Y el Evangelio tiene que volver todos los días a nuestra vida. Una de las cosas que hacía Dios con el pueblo de Israel era recordarles constantemente a través de los profetas y en los salmos cómo Él los libertó de Egipto, cómo Él destruyó a sus enemigos, cómo Él les dio su ley y cómo Él los llevaría hasta Canaán. Hermanos, si usted está en Cristo, dele gloria a Dios por la redención en Cristo. Dele gloria a Dios. Es algo maravilloso. No hay humano, no hay fuerza humana que pueda lograr esto. Es un consuelo y toda esperanza. Y mirándole, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Para Él es posible. No hay nada
para Él en cuanto a la salvación y en cuanto a todas las cosas que sea imposible. Él lo ha hecho. Esta es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esta es la libertad gloriosa, la libertad del rescate que Cristo ha pagado por nosotros con su sacrificio. Es una libertad gloriosa. Para terminar en esta mañana, todo esto que hemos visto aquí debe darle a usted un consuelo enorme en cuanto al perdón de sus pecados. ¿Tiene usted dudas acerca que Cristo haya perdonado sus pecados? Mire, vuelva sus ojos a la palabra de Dios, vuelva sus ojos y su corazón a la obra de Cristo hecha una vez y para siempre, porque Él ha logrado eterna redención. No tenga dudas. No tenga dudas que Cristo le ha perdonado sus pecados si usted está en Cristo. Él ha logrado redención para su pueblo. Ya no hay culpa por el pecado. Un cristiano no siente culpa porque Cristo ha pagado la culpa por sus pecados. ¿Significa esto que nosotros dejamos de sentirnos como pecadores? Jamás. Somos pecadores, pero ya ese pecado ha sido pagado por Cristo Jesús. Entonces no hay más culpa, no hay condenación. La muerte ha sido vencida y venceremos en Cristo. El sacrificio ha sido hecho y ha sido aceptado por el Padre una vez y para siempre. Podemos con toda seguridad decirle al pecador que hay un Salvador que se dio a sí mismo, que pagó con su vida, que reconcilia, que nos aleja de la ira de Dios y nos acerca a Cristo, que hay libertad por medio del Hijo, que hay una vida nueva para el que muere y resucita con Cristo por la fe, confianza y esperanza verdadera en la vida y muerte del Santo Hijo de Dios, que vino a rescatar pecadores. El Rey vino a rescatarme. No tenga duda de llevarle la palabra de Dios, aún aquel que usted cree que es el más pecador de los pecadores, porque yo fui uno de esos. Yo fui uno de esos que Cristo rescató y me dio perdón por su sangre. Que el Señor les bendiga, hermanos.